reconciliación nada. Y creo que también sería muy impropio pensar que a estas alturas, habiendo todavía la situación de peligro en el Valle del río Sapurímac y del Sendero Luminoso, sí, allí sería muy improbable que haya reconciliación a estas alturas. Entonces, sobre el resto de las recomendaciones de la Comisión que debería producir eventualmente alguna reconciliación, creo que se ha avanzado bien poquito. Lo que mencionaría serían los esfuerzos que ha habido de parte del sector de educación para tratar de que los contenidos de esta historia reciente puedan ser abordados en las escuelas. Lo siguiente podría ser el hecho de que la exposición Yoyanapac se haya mantenido todos estos años disponible en el Museo de la Nación. En algún momento hubo algunos intereses de tratar de sacar la muestra de que no estuviera en exhibición. Ha habido poca atención también a otra parte que han cumplido de las recomendaciones, que es esta recomendación de hacer un registro de víctimas de la violencia, que son quienes tendrían derecho a recibir una reparación. Hay un registro con una cantidad muy grande de víctimas que formalmente tienen derecho a recibir una reparación del Estado. Sin embargo, todavía no han empezado a recibir montos efectivos de dinero los registrados allí. Y sí ha habido algunas reparaciones de dinero entregadas a comunidades, es decir, también ha habido registro de comunidades que colectivamente fueron afectadas por Sendero Luminoso o por miembros de las fuerzas del orden, y que recibían una cantidad de dinero para hacer algún proyecto. Digamos que si en el pasado les destruyeron su piscigranja de truchas, recibían un monto para tener algún proyecto productivo similar, equivalente, etc. Entonces eso es un ámbito en el que algo se ha cumplido, pero que también ha sido muy poco lo avanzado. Y creo que lo principal, digamos, que yo diría de balance en términos de no aplicación de las recomendaciones es el hecho de que todavía hay algunas partes del Perú que rechazan el informe de la Comisión de la Verdad o tienen mucha dificultad para dialogar acerca de este tema que sigue siendo muy delicado. Ha salido ahora último también una ley de negacionismo que un poco trata de combatir, sobre todo a los que niegan las atrocidades de Sendero Luminoso. No sé cuál es tu opinión sobre esto. Bueno, el proyecto ha sido solamente aprobado por el Consejo de Ministros, no ha llegado todavía al Congreso, no es conocido el texto aún públicamente. Solamente ha habido unas declaraciones de la ministra de Justicia, Eda Rivas, dando algunos elementos sobre en qué consistiría esta norma. Y sí es muy incompleta porque solamente contempla el negacionismo de los crímenes de Sendero Luminoso. Entonces, no es una ley que ayudaría. O sea, ¿quién decide en qué momento se está negando? ¿Qué tipo de mensajes son los que entran en este, entre comillas, negacionismo? ¿Quién decide eso, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué no sancionar también entonces a los que niegan que el Estado tuvo una política de desprotección y de agresión contra la ciudadanía? Entonces yo estoy sinceramente en contra de una norma de ese tipo porque no ayuda para el proceso que es necesario en el Perú de terminar de entender qué cosas nos pasó, qué nos sigue pasando ahora, porque existe Movadef y debe haber algún tipo de enfrentamiento político de esa organización, de esa agrupación, de esas ideas, y con una norma normalmente no se arregla ese tipo de procesos. El tipo de violencia con el que estuvimos en contacto generó una gran cantidad de miedos que aún muchos guardamos, ¿no? Y polarizó a la sociedad. Y esos miedos creo que son utilizados cuando se dice este tipo de exclamaciones o cuando se hace este tipo de calificaciones para tratar de poner en un solo saco
a todos los que están contra una manera de ver el desarrollo o contra una manera de ver el país, la economía, etcétera, se les clasifica de manera muy gratuita como extremistas o terroristas o subversivos o radicales o extremistas. Todas estas palabras se usaron de alguna manera para los terroristas como sinónimos, ¿no? Subversivos, etcétera. Entonces, a mí me parece, claro, en el caso de Wilfredo Saavedra, que sí tuvo una pena por haber estado involucrado con el MRTA, posiblemente se puede hacer una excepción porque él sí estuvo en la cárcel, pero todo el resto de personas a quienes le ponen ese calificativo no se lo merecen. Y creo que es una manera muy burda de traficar con los miedos que permanecen todavía en un país que sigue en posguerra. Ya.